¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estén con mucho entusiasmo para que podamos comprender los distintos elementos a revisar. Pues bien, el objetivo para el día de hoy es comprender el periodo de la República Conservadora. ¿En qué consiste este proceso? ¿En qué consiste el proceso de República Conservadora o el periodo conservador? Resulta que el periodo conservador es algo que se da después de la batalla del Ircay, cuando se le pone fin a la guerra civil entre 1829 y 1830, llegando así los conservadores a establecer el poder y a asumir este poder político para establecer un orden en base a los ideales que ellos tienen, con algunas características de este gobierno, siendo un gobierno fuerte, un gobierno autoritario, ¿sí? Ya que eso era lo que a ellos lo representaban, como lo habíamos visto en la clase anterior. Y este periodo de gobierno conservador también recibe el nombre de época de los decenios o gobiernos de los decenios. ¿Por qué? Porque los periodos de gobierno duraron 10 años cada uno, ¿sí? Los gobiernos conservadores duraron 30 años y hubieron 3 presidentes solamente. ¿Por qué se da esto? El periodo de gobierno durante esa época era de 5 años, pero existía la opción de postularse inmediatamente y de reelección inmediata, que es el caso que sucede con los 3 candidatos, con los 3 presidentes de esta época, partiendo por José Joaquín Prieto, que está desde 1831 a 1841, y es reelecto de inmediato. Por eso es que se dan los 10 años, ¿sí? No es que el periodo de gobierno durara eso. Existen varias cosas que realiza José Joaquín Prieto, hace varias, varias actividades, varias obras durante su gobierno, ¿sí? La idea de Diego Portales, este personaje muy importante, tienen un gran rol dentro de lo que hace José Joaquín Prieto. Y él mismo dirige varios ministerios durante el mandato de José Joaquín Prieto, ¿sí? ¿Por qué tan importante? Lo vamos a revisar en unos minutitos, ya que él también ayuda en la promulgación de la Constitución de 1833, una nueva constitución. Recordemos que en la clase anterior habíamos revisado que hubo un periodo de ordenamiento en donde hubieron varias. Ya. Ahora se establece una constitución que es más prolongada, tiene una duración mucho mayor en comparación a las que venían anterior a él. Durante este gobierno también se presenta la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana de 1836 hasta 1839. Se crea el Ministerio de Justicia, se funda la Escuela de Medicina y se funda la Sociedad Nacional de Agricultores, ¿sí? O de Agricultura. Esas serían algunas de las obras principales que se desarrollan durante el periodo de gobierno de este presidente. Pues bien, avancemos al siguiente. Manuel Bulnes. Manuel Bulnes, como ya lo habíamos dicho, también va a tener un periodo de gobierno de 10 años, de 1841 hasta 1851. Él, una de sus acciones es tratar de expandir un poco el territorio o establecer más límites. Toma posesión de Magallanes y inicia la colonización de Yanquihue y Valdivia. Se funda la Universidad de Chile durante su periodo de gobierno. No es él directamente el que dice, hey, yo voy a fundar la Universidad de Chile, pero sí se realiza durante su periodo de gobierno. Se crea la Quinta Normal. Se crea también la Escuela Normal de Preceptores. ¿Qué es la Escuela Normal de Preceptores? Un nombre un poco extraño. Esta escuela se forma para formar a profesores de educación primaria, ¿sí? En eso consiste esta escuela. ¿Sí? También se crea la Escuela de Artes y Oficios para que así la gente pueda tener un mayor desarrollo intelectual, más al alcance de algunos. Por último, el último presidente de esta época es el señor Manuel Montt, de 1851 hasta 1861. Él crea el ferrocarril de Valparaíso a Quillota y de Santiago a Rancagua. ¿Cuál es la importancia de esto? Todo lo que se puede transportar dentro de un ferrocarril y utilizar el ferrocarril como medio de transporte
de distintos elementos pesados en poco tiempo y en grandes cantidades. Promulga el Código Civil. El Código Civil, a grandes rasgos, lo que busca es establecer los parámetros bajo los cuales se va a regir la sociedad, ¿sí? El Código Civil básicamente dice qué actitudes son normalizadas y cuáles no. Es una especie de moralizador, de decir, mira, esto está bien, esto está mal, estas cosas se pueden hacer, esto no. Por eso es tan importante, más que lo que establezca el Código Civil, que en realidad durante esa época era bastante restrictivo, tener la noción de que debe existir una moral común, ¿sí? Tener la noción de poder decir, mira, esto apunta a la sana convivencia, o esto en realidad no aporta mucho, lo vamos a quitar, esto lo vamos a prohibir, ¿sí? Más allá de lo restrictivo que pueda ser ese código civil en específico, es importante que exista en el sentido de que puede regular muchas actitudes y muchas acciones que tienen las personas, ¿sí? Se dicta también la ley de instrucción primaria, o sea, que ya existe una instrucción primaria, que durante este periodo del 1850 a 1860 es bastante insípida, o sea, tiene cosas muy, muy básicas. De ahí con el tiempo que se va ampliando los requerimientos para esta ley de instrucción, ¿sí? Hasta llegar hoy día a la ley de educación, en donde se establece que debe haber educación para todos, que debe haber calidad en la educación, ¿sí? Y que siguen esperando muchísimos cambios más, ¿cierto? Y cada vez ir mejorando. Se instala un sistema de telégrafo eléctrico. Claro, hoy en día pensar en un telégrafo eléctrico en realidad es como algo muy antiguo porque hoy no se utiliza, pero fue un gran salto en la tecnología de la época, ¿sí? Tal cual como muchas cosas que hoy en día se están realizando eh, por mejorar la calidad del Internet o la forma en la que se hace el Internet, la forma en la que llega, eh, un salto así de grande, ¿sí? Y se crean algunas leyes a distintas sociedades. Acá llegamos donde está este personaje. El personaje que está ahí es el señor Diego Portales. La Constitución de 1833 son básicamente creadas, puras ideas creadas por Diego Portales. Eh, a grandes rasgos explicar un poco que Diego Portales en su pensamiento declara que se necesita una mano firme, ruda, quitar libertad a las personas, restringir todo tipo de libertades, establecer normas rígidas, sanciones rígidas, y una vez que la gente pueda aprender cómo se debe vivir en sociedad, cómo se debe respetar algunas cosas, ahí empezar a dar las libertades, ¿sí? O eso es lo que él propone. Ahora, claro está que dentro de la Constitución de 1833 estas libertades no están, pero sí está lo que él declara durante esa época. ¿Por qué? Porque esta Constitución de 1833 establece una autoridad fuerte. El presidente tiene muchísimas atribuciones y tiene mucho más poder que el Congreso, por ejemplo, ¿sí? Establece un voto censitario, sin la participación de los sectores populares o de mucha gente. En realidad, la participación es bien restrictiva durante esta época. Vamos a dar un ejemplo a continuación de cómo es tan restrictiva. Lo que sí, esta constitución es una de las constituciones que duró más tiempo en comparación a las que venían anteriormente, ¿sí? Recordemos que cada 3 años teníamos algunas leyes que cambiaban la constitución, 6 años duró una constitución, luego la volvieron a cambiar, otra duró súper poco. Esta constitución está vigente hasta 1924, o sea, bastante tiempo. Tiene una serie de características esta constitución, vamos a nombrar solamente algunas. Establece que Chile es una república unitaria y que el gobierno es electo por votación,
Pero acá las restricciones que yo ya mencionaba, no todos votan, ¿sí? No votan las mujeres, por ejemplo, no votan los niños, solamente votan los adultos y varones. Pero no todos tampoco, sino que los mayores de 21 años, si es que son casados, y si no son casados, tienen que ser mayores de 25 años. Algo que todos tienen que tener, sí, es saber leer y escribir, cosa que durante la época era bastante, ya que la tasa de analfabetismo es bastante alta, ¿sí? Y además de eso, debe por lo menos poseer una propiedad o una profesión. Por ende, si llevamos esto a la población del momento, hay muchísima gente que queda fuera de este proceso. Establece también que la religión católica es la religión oficial del Estado y no se permite que otras religiones tengan manifestaciones públicas o en cualquier lugar, ¿sí? Como existe una relación tan directa entre el Estado y la religión católica, el presidente incluso puede nombrar a algunos obispos o algunos párrocos y moverlos de un lugar a otro, ¿cierto? Establecer distintos parámetros con ellos. Y establece una serie de atribuciones al presidente de la República, dejándolo como jefe supremo de la nación, con autoridad para remover algunas autoridades políticas o militares, se encarga del orden público, de la seguridad y participa de la creación de leyes, cosa que hoy en día no existe debido a la separación de los poderes del Estado, e incluso dirige las Fuerzas Armadas. Bastantes atribuciones para el presidente de la República. Ahora bien, muchachos, vamos a pasar a nuestra actividad, que es una pregunta en la cual quiero que reflexionen un poquitito y lo puedan hacer de la mejor manera. ¿Sí? Y la pregunta es señalar las diferencias en cuanto a quiénes pueden votar según la Constitución de 1833, que es la que acabamos de revisar, y según la Constitución actual. O sea, quiénes podían votar ahí y quiénes podían votar ahora. ¿Sí? Quiénes pueden votar hoy en día. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Para terminar, podemos guardar nuestros materiales, por favor, y dejar todo ordenado. Lavamos nuestras manos y pueden tomar un descanso una vez que hayan terminado todo esto. Muchachos, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase.